Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a este problema, que es el problema 549 del libro de termodinámica de Sengel, octava edición. Este es un problema modificado, obviamente, del original para que los estudiantes pues apliquen sus habilidades en lo que es la interpolación. Quiero aprovechar y decir que quiero dedicar este problema o la solución de este problema al estudiante Max Licona de Ingeniería Naval, que se encuentra un poquito delicado de salud. Te esperamos, Max, de vuelta en la escuela. Bien, entonces dice el problema: por una turbina pasa vapor de agua con un flujo constante de 45.000 libras por hora. Eh, Entra a 1100 psia y 980 grados centígrados. Esta es la única parte que modifiqué. El original decía 1000 psia y 900 grados Fahrenheit. Y sale a 5 psia como vapor saturado. Si la potencia generada por la turbina es 4 megawatts, calcule la tasa de pérdida de calor del vapor de agua en megawatts. También aquí las unidades estoy especificando que se debe calcular la pérdida de calor en megawatts. Es un problema muy sencillo, pero nuevamente la parte de interpolación se sigue dificultando pues en los estudiantes. Esto yo quiero recalcar que cómo interpolar están en mi canal dos videos al respecto. Pero bueno, entonces vamos a ver cómo se resuelve este problema. Primero que nada, la turbina produce un trabajo de flecha y idealmente se considera que no tiene pérdidas de calor. Entonces el razonamiento aquí es que si la potencia se define como el flujo másico por el trabajo de flecha producido por la turbina, si ambas son iguales a este valor de 4000 kilowatts, pues entonces sería un proceso diabático, no habría transferencia de calor. Si existiera una diferencia, pues eso sería la tasa de pérdida de calor del vapor de agua, así de sencillo. Y si lo queremos ver más analíticamente, lo podemos ver de la siguiente manera. Nosotros hacemos uso de la ecuación de la energía y bueno, ahí podemos ver que la energía que entra es el flujo de energía a través del vapor más la energía cinética y potencial que pudieran existir. Y de salida, bueno, pues tendríamos la potencia y la energía producida por ese mismo vapor, que sería nuestro trabajo de flecha, y la energía cinética y potencial que pudieran existir, más un trabajo de salida, perdón, un calor de salida en caso de que hubiera. Bien, entonces, para resolver este problema, yo necesito identificar mis entalpías de entrada y de salida. La ecuación nos marca estas entalpías, pero regularmente en este tipo de dispositivos la energía cinética y la energía potencial son despreciables y se acota únicamente a trabajar con las entalpías. Por eso es que necesitamos calcularla. Entonces, la entalpía de entrada en BTU libra masa a 1100 psia y 980 grados centígrados, pues tenemos que analizar, como siempre les digo, tenemos que hacer uso del diagrama temperatura-entropía para saber en qué región nos encontramos y por lo tanto calcular esas entalpías, ¿no? Usar las tablas correctas. Bueno, ahorita vamos a hacer una pausa en el video para explicar esta de las zonas en las que me encuentro. Gracias. Bueno, aquí estamos nuevamente. Entonces, miren, tenemos una presión de 1100 y una temperatura especificada de 980 grados Fahrenheit. Entonces, bueno, a 1100 vamos a la tabla. Quiero que vayamos a la tabla A5E. Y a 1000, por ejemplo, tengo una presión de 44. A 1200, una temperatura, perdón, de saturación de 567.
Y por mucho que le busquemos a 1100, pues sería una presión, una temperatura aproximadamente de 550, no sé, entre estas dos. Por lo tanto, yo me doy cuenta que no es vapor saturado. Por lo tanto, al ser mayor 980, estamos hablando de una temperatura o un vapor sobrecalentado. ¿Sale? Entonces, así es como determinamos nosotros en qué región se encuentra el vapor. Y para este caso es la región de vapor sobrecalentado. Por lo tanto, para calcular nuestras entalpías vamos a hacer uso de la tabla A6E. Muy bien. Y aquí viene la parte que se le dificulta a los estudiantes, porque dice, a ver, tengo 1000 y en la tabla viene 1000 y 1250. No tengo 1100 como pide el maestro. Pues eso no es ningún problema, se puede interpolar. Para hacer esta interpolación a 1100 PSIA y a 980 es lo que nosotros llamamos una doble interpolación. Primero hago una interpolación para 1000 PSIA entre 900 y 1000 y obtengo lo que me piden, que es la entalpía. Y luego hago otra interpolación. Ahora para 1250 entre 900 y 1000 y obtengo la entalpía. Ya que tenga esa entalpía, pues ahora interpolaremos nuevamente con valores conocidos entre 1000 PSIA, 1100 y 1250. Pero vámonos primero por parte. Entonces a 980 nosotros interpolamos entre 1448 y 1506. Y bueno, de ahí vamos a obtener un cierto valor. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué valor es este. Voy a usar en este momento una aplicación para interpolar. Entonces voy a pausar tantito. Bueno, entonces uso una aplicación para interpolar entre 900 y 1000 y voy a obtener una entalpía de 1494.7 a 980, ¿sale? Luego, para la presión de 1250 voy a obtener una entalpía para 980 de 1486.7. Como podemos ver, este valor se encuentra entre estos dos, por lo tanto es válido. Este de 1494 también se encuentra entre estos dos, por lo tanto es válido. Ahora fíjense, aquí viene la otra interpolación. Para eso pues vamos a explicarlo de esta manera. Perdón, a ver, ahí está. Entonces aquí vean, aquí yo voy a colocar ahora 1100 libras y voy a tener como datos conocidos las presiones y como datos desconocidos, uno desconocidos es la entalpía. Entonces, interpolando ahora con estos valores para 980 y para 1100 libras sobre pulgadas cuadradas, voy a obtener una entalpía de 1491.5. Y bueno, así es como se hace esta doble interpolación. Bien, ya tenemos ahí la entalpía para 1100 y 980. 1491.5. Entonces la ponemos aquí, 1491.5. Ahora solo me va a hacer falta la entalpía de salida. ¿Cuál es la condición? A la salida dice que sale como a 5 PSI como vapor saturado. Entonces sale aquí, en este punto. Y es el HG. Simplemente leemos el HG a 5 y lo podemos leer directamente a 5. Vean ustedes, aquí está, a 5. Buscamos el HG y tiene un valor de 1130.7. Entonces eso lo llevamos para acá, 1130.7. 1130.7 y ya está. Entonces ahora sí, vamos a hacer el análisis en estos 2 minutos que nos quedan.
Bien, vamos a ver. Entonces voy a calcular este trabajo de flecha multiplicado por el flujo másico. ¿Y qué va a pasar? Si son iguales, pues no hay calor, no hay flujo de calor. Y si no, pues el excedente podría ser el calor que se pierde en ese proceso de expansión en la turbina. Entonces tenemos que aquí es igual a multiplicar el flujo másico. Fíjense las unidades, fíjense, libra masa por hora, multiplicado por, tenemos la entalpía de entrada en este caso, que es esto, menos la entalpía de salida, que es esto. Ok, entonces ahí tendríamos nosotros un valor de trabajo potencia más que nada, porque ya está multiplicado por el flujo másico. Sin embargo, esto queda en unidades de BTU por hora y nos están pidiendo en megawatt. Por lo tanto, hay que aplicar un factor de conversión que tengo aquí. Y entonces, para que esto se logre, vamos a dividir entre 3000. Este valor lo vamos a dividir entre su factor de conversión. Vamos a ver entonces qué tenemos aquí. Esto acá sobre el factor de conversión. Y ahí está. Ahora sí, el trabajo de la potencia producida por la expansión es 4758. Como no son iguales, entonces asumimos que se pierde un trabajo se pierde calor por la diferencia entre lo que nos dan como potencia menos lo producido idealmente con el análisis del balance de energía. Y entonces, ¿qué tendríamos? Una pérdida de energía de 758.304. Esto está en kilowatts. Si nos los piden. Bueno, ya para terminar este problema, como les decía yo, como nos los piden en megawatts, pues no hay otra cosa más que dividirlo entre 1000 y de esa manera obtendremos ya el valor en megawatts. Es un valor muy pequeño, se sabe que las turbinas prácticamente son adiabáticas, ¿no? O al menos idealmente son adiabáticas. Entonces no es un valor que realmente sea muy considerable con respecto a la potencia que producen, claro está. Bien, por último, nuevamente dedicar este ejercicio a quien fue mi estudiante o quien fue mi estudiante hace un año, a Max Licona de Ingeniería Naval, y esperamos que te recuperes, estimado Max. Bueno, pues, hasta luego.